Harry Potter y la última oportunidad capítulo 9. Después del baile de Navidad, Harry y Hermione se volvieron más cariñosos el uno con el otro de lo que habían sido. Se intercambiaron abrazos e incluso algún que otro beso prolongado en la mejilla a medida que los dos se acercaban más. La experiencia del baile de Navidad consolidó en la mente de Harry que, incluso si todo el concepto de almas gemelas resultaba ser una tontería, podía verse a sí mismo en una relación seria con Hermione. No podía recordar haber sido más feliz de lo que era en ese momento. Incluso su relación de 2 semanas con Ginny palidecía en comparación y él y Hermione ni siquiera estaban saliendo todavía. El día después del baile de Navidad, tanto Cedric como Fleur intentaron hablar con Harry sobre el huevo dorado. Harry les aseguró que conocía bien la pista y compartió sus propias sospechas sobre personas cercanas a ellos que habían sido tomadas como rehenes, para gran consternación de los otros 2 campeones. Harry y Hermione también tuvieron una discusión sobre lo que sucedió en la biblioteca con Víctor Krum. Harry no se lo tomó bien y estaba listo para salir corriendo y encontrar al campeón de Durmstrang. Harry, por favor, maldecirlo no va a resolver nada, le suplicó Hermione. ¿Quién dijo algo sobre maldecirlo? Voy a golpearle la cara con mis puños desnudos. Mucho más satisfactorio, gruñó Harry en respuesta. En lugar de tratar de explicarle a un Harry enfurecido que Krum era mucho más grande y fuerte y que una confrontación física no tenía ninguna posibilidad de terminar bien para el buscador más joven, Hermione empujó a Harry hacia el sofá en el que habían estado teniendo una discusión y, en voz baja, dijo, ¿me abrazarás? Tuvo que ocultar su sonrisa cuando los brazos de Harry la rodearon y todos los intentos de irse a buscar a Krum cesaron. Estaba segura de que podría hacerle entrar en razón una vez que volviera a calmarse, pero mientras tanto, ciertamente no era reacia a que la abrazaran así. El resto de las vacaciones de invierno se pasaron experimentando con branquialgas para determinar la duración de sus efectos en función del peso. Luego medirían las dosis que permitirían que la transformación de Harry terminara razonablemente rápido después de que terminara la tarea en lugar de tener que pasar una hora entera en un lago helado en febrero. El propio Harry también estudió varios hechizos de rastreo y se tomó el tiempo para ayudar a Colin a revelar las fotografías que había tomado, que se contaban por miles. Los chicos terminaron muy agradecidos a Hermione por su ayuda ocasional para clasificar las fotografías. Después de una sesión, decidieron que Harry prepararía la poción de revelado continuamente mientras Colin revelaba las fotografías. Les llevó hasta el año nuevo revelar todo y entregarlo a las personas de las fotografías. Varias tomas de los campeones entrando al salón y de la masa de estudiantes en la pista de baile después de que se había abierto el baile se habían entregado al personal para que se usaran como material promocional en caso de que los medios lo solicitaran. Hermione envió copias de sus fotos y una carta detallando todo el evento a sus padres con Edwige y estuvo de buen humor durante el resto del día. Al parecer, Rita había irrumpido en la fiesta en su forma de escarabajo y se publicó la historia sobre Hagrid. Harry y Hermione respondieron reuniendo a los estudiantes, principalmente de Gryffindor y Hufflepuff, y los llevaron a la cabaña de Hagrid para exigir que se quedara como profesor. El semigigante se sintió abrumado por el apoyo y prometió a sus estudiantes que volvería al comienzo del nuevo trimestre. El comienzo del semestre puede haber significado que las clases se reanudaron, pero para Harry y Hermione también significó que su amiga estaba regresando al castillo. En la fiesta de bienvenida a los estudiantes que habían regresado a casa, Luna entró corriendo por las puertas como una de las primeras en bajar del tren y abrazó fuerte a sus amigas. Ustedes dos lucen maravillosos. Parece que ahora a los querípodos revoloteantes realmente les agradan mucho más. Harry le sonrió a su amiga de Ravenclaw mientras ella parloteaba sobre sus vacaciones con su padre y les hacía cientos de preguntas sobre el tiempo que habían pasado en el castillo sin detenerse a tomar aliento o a recibir respuestas. Respuestas que Hermione estaba más que feliz de dar una vez que Luna finalmente se quedó sin aliento. Cuando las clases se reanudaron al día siguiente, también lo hizo el horario del trío. El tiempo libre se pasó en gran parte en la sala, aunque tanto Harry como Luna insistieron en asistir a las sesiones de tutoría de Hermione en la biblioteca, para gran consternación de Krum. A medida que se acercaba la segunda prueba, Harry se aseguró de contarles a las chicas cómo había aprendido el encantamiento de cabeza de burbuja y el lanzamiento no verbal como medida de respaldo. Ambos exigieron más clases particulares. Harry les prometió que tan pronto como lograran un patronus corpóreo, seguirían adelante. Tal como estaban las cosas, ambas chicas habían logrado un escudo sin forma, pero aún no un guardián real. El resultado de su advertencia fue que Harry pasó la siguiente hora dando otra lección sobre el encantamiento.
El Patronus de Hermione en realidad logró una forma indistinta, lo que le valió las felicitaciones de sus amigos. Los estudios de Harry sobre runas y aritmancia avanzaban a paso firme y Luna se unía a él para aprender todo lo que podían. Hermione sintió que se pondrían al día con las clases de cuarto año para Pascua. También pensó que si Harry absorbía esos dos temas tan rápido, algún día sería un rompedor de maldiciones o un encantador espectacular. Claramente no tenía ningún interés en la creación de hechizos, sus lecciones le habían enseñado eso. Usa lo que sabes. Graba algunos hechizos en tus huesos en los que puedas confiar en lugar de aprender miles de hechizos de pasada. Les había dicho eso varias veces cuando los ayudó a dar clases particulares de defensa. Durante sus sesiones privadas en la sala, Harry trabajó en el entrenamiento de combate y en los nuevos hechizos que había encontrado en los libros de la sala. No había logrado dominar el encantamiento escudo del cielo nuevamente después de la primera tarea y estaba trabajando duro para dominarlo en condiciones en las que la adrenalina no gritaba por su cuerpo. Para aliviar un poco la monotonía de trabajar y fallar en un encantamiento, Harry también estaba practicando algo de curación básica, aunque no podía decir honestamente que pudiera curar más que moretones y raspones después de un mes de práctica. En varios días particularmente ambiciosos también había comenzado a participar en la reunión del abrazo de Gaia sin más éxito que el que tuvo con el encantamiento escudo del cielo al principio. El 13 de febrero, se suspendieron todos los entrenamientos, ya que Harry y Hermione decidieron celebrar el cumpleaños de Luna con ella. Los regalos y la atención que recibió ese día la dejarían sonriendo durante una semana. Varios días después, Harry recibió 3 paquetes en el desayuno. Más tarde, los compartió con las chicas, que intentaron rechazar los regalos que les estaban dando. Harry no quiso saber nada de eso y, finalmente, logró ser más terco que sus amigos. En la tarde del 23 de febrero, Harry y las chicas sintieron que estaba tan listo como podía estar para la tarea del día siguiente. Tenía un plan y un plan B y era completamente capaz de usar la magia requerida para ambos. Todos estuvieron de acuerdo en que más práctica solo lo pondría nervioso y se habían retirado a sus salas comunes por sugerencia de Luna. Harry y Hermione estaban sentados apoyados uno contra el otro en un biplaza frente al fuego. Los otros Gryffindors estaban extrañamente callados por respeto a su campeón y la tarea que enfrentaría al día siguiente. Harry y Hermione estaban en un silencio amistoso mientras cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos sobre lo que traería el día siguiente. Una tos los devolvió a ambos a la plena conciencia. Los gemelos estaban de pie frente a ellos luciendo ligeramente nerviosos. Hermione, McGonagall quiere verte en su oficina lo antes posible. Hermione y Harry intercambiaron miradas. Harry parecía claramente preocupado, mientras que Hermione parecía resignada. Estaré bien, Harry, dijo Hermione en voz baja. Harry la miró un momento más antes de bajar la cabeza con un suspiro tembloroso. Ve a cambiarte entonces, dijo él y ella le dedicó una débil sonrisa antes de dirigirse al dormitorio de las chicas. La mirada de Harry volvió al fuego mucho más melancólica que antes. Harry, ¿sabes qué está pasando? George sonaba inusualmente preocupado. Harry levantó la vista hacia los gemelos y asintió. Cuando no ofreció la información, Fred preguntó. Bueno, ¿por qué McGonagall quiere a Hermione entonces? Para dejarla en el fondo del lago negro como rehén que debo rescatar mañana, fue la respuesta taciturna que dejó a los dos bromistas boquiabiertos. Tenemos un plan, pero no estoy contento con todo el asunto. Sin embargo, Hermione se niega a dejar que alguien más se arriesgue. Los dos gemelos se quedaron mirando a Harry. Cuando su jefe de casa les había pedido que fueran a buscar a Hermione, no habían sospechado esto. No sabían cómo demonios se suponía que debían tranquilizar a su hermano menor honorario. Ninguno de ellos supo cuánto duró el silencio incómodo antes de que Hermione volviera a bajar las escaleras. Para el resto de los ocupantes de la torre, no parecía haber cambiado en absoluto. Tan pronto como puso un pie en la sala común, Harry estaba a su lado lanzando tantos hechizos de rastreo como sabía sobre cualquier superficie que no estuviera cubierta. El resto de la casa miró fascinada, pero no la interrumpió. Cuando Harry terminó, abrazó a Hermione con fuerza. Te sacaré de ahí lo más rápido posible, milady, le susurró en el cuello. Ella lo apretó un poco más fuerte antes de aflojar su agarre para inclinarse hacia atrás y mirarlo a los ojos. Prométeme que tendrás cuidado, mi campeón, exigió suavemente. Los apodos burlones que habían estado usando no lograron producir una sonrisa en ninguno de los adolescentes, ya que de repente se pusieron mortalmente serios. Lo prometo.
La respuesta de Harry fue más un graznido que otra cosa, pero había dado su palabra. Cuando los dos amigos se separaron, Hermione se inclinó hacia atrás por un breve momento y rozó muy suavemente sus labios con los de Harry antes de girar sobre sus talones y marchar con determinación hacia la puerta flanqueada por los gemelos Weasley, que le dirigían miradas de disculpa. El ruido del agujero del retracto al cerrarse provocó un cambio en Harry que toda la habitación pudo ver. El mago que había matado a un dragón en combate singular brilló claramente mientras se daba la vuelta y subía las escaleras hacia su dormitorio. Una vez que los Gryffindor estuvieron bastante seguros de que estaba fuera del alcance del oído, comenzaron las especulaciones y los rumores. La mayoría estuvo de acuerdo en que Hermione estaría involucrada de alguna manera en la segunda prueba y que Harry no estaba feliz por eso. Aquellos que sostenían esta teoría coincidieron unánimemente en que no querrían ser el obstáculo que enfrentara la ira de Harry Potter en su camino al lado de Hermione Granger. En el piso de arriba, Harry no se dio cuenta de nada de esto mientras llamaba a Dobby y le pedía un frasco de poción para dormir sin sueños. Necesitaría fuerzas al día siguiente y sabía que no iba a poder dormir solo. La mañana del 24 era tan fría como se podría esperar de una mañana de mediados de febrero en Escocia. Harry se levantó con el sol y se vistió. Primero sacó el contenido de los misteriosos paquetes que habían sido entregados a principios de semana. Armaduras de piel de dragón forradas con seda de acromántula. Sus chicas tenían cada una un traje y Hermione estaba usando el suyo ahora, bajo el lago negro. Harry no pudo evitar que sus manos formaran puños cuando ese pensamiento cruzó por su mente. Sacudiendo la cabeza, se vistió con su armadura antes de ponerse un conjunto de túnicas. Se aseguró de tener su varita atada a su muñeca en su funda y de tener su branquialga cuidadosamente dosificada en una bolsa en su cintura. Las pequeñas bolas de la planta mágica deberían darle branquias durante 10 minutos a la vez y tenía suficiente para 1 hora y media. Después de verificar 2 veces que tenía todo, Harry se dirigió al gran comedor para desayunar. Cuando llegó, muy poca gente estaba despierta todavía. Los que ya estaban abajo lo dejaron solo, como había hecho su casa la noche anterior. Notó que Cedric y Fleur entraban. Ambos estaban pálidos y sus expresiones eran tensas. Víctor Krum, en contraste, estaba casi jovial, especialmente considerando su expresión habitual, luciendo una sonrisa confiada que Harry sintió que era completamente inapropiada para la situación. El salón se llenó lentamente y el nivel de ruido aumentó a medida que los partidarios de los diversos campeones se gritaban insultos y burlas entre sí. Los gemelos estaban haciendo su habitual libro de contabilidad, pero de una manera mucho más moderada. A las 9 en punto, se pidió a los campeones que se dirigieran a su tienda de campaña y se prepararan. Cuando llegaron, la tienda se dividió en 4 secciones separadas y cada uno de ellos se dirigió a una de ellas. Harry se dio cuenta de que esto se hacía para darles la oportunidad de cambiarse y ponerse el traje de baño, así que se quitó los zapatos para no tener que perder tiempo haciéndolo en la orilla del lago. Una vez más, el sonido de muchos pasos resonó junto a la carpa mientras los espectadores se dirigían a las gradas. Harry estaba empezando a inquietarse cuando escuchó la voz de la profesora McGonagall llamándolo. «Señor Potter. Es la hora». Harry se puso de pie y cuadró los hombros. Estaba decidido a que Hermione no pasara ni un minuto más bajo el agua de lo absolutamente necesario. Mientras salía de la tienda, le hizo un gesto brusco a McGonagall sin verla realmente. Los campeones se reunieron en la orilla mientras Bagman comenzaba a hablar del evento a los espectadores en las gradas detrás de ellos. Harry no escuchó, estaba demasiado concentrado en lo que tenía que hacer. Cuando sonó un silbato, saltó hacia adelante con los otros campeones, arrancándose las túnicas mientras avanzaba. Harry nunca notó la reacción que su armadura ajustada causó en las gradas más de lo que notó a Fleur Delacour con un mono plateado. Lanzó un encantamiento imperturbable a su reloj y agarró una de las bolas de branquialgas y se lanzó hacia el agua helada. Después de tragar el lío viscoso, respiró profundamente y se zambulló, sumergiéndose por completo. El dolor en el cuello le indicó que la planta estaba funcionando, pero esperó a que se calmara para abrir la boca y comenzar a tragar agua por las branquias. La transformación de sus manos y pies le permitió a Harry atravesar el agua como un torpedo mientras seguía la fuerza de los diversos hechizos de rastreo que había colocado en Hermione. En comparación con la última vez, la tarea fue mucho más fácil con toda la preparación que Harry había hecho, pero se encontró incapaz de apreciar este hecho en su determinación inquebrantable. El lago negro era lo suficientemente grande como para que aún le tomara casi 10 minutos llegar al pueblo donde estaban retenidos los rehenes.
Mantener un ojo en su reloj le permitió tragar otra bola de branquialgas para prolongar su transformación. Cuando los rehenes aparecieron a la vista, Harry apenas notó que parecían ser los mismos que la última vez. De hecho, no notó nada, excepto los largos mechones castaños que flotaban alrededor de uno de los rehenes. Hermione. Finalmente, ver a Hermione hizo que Harry aumentara su velocidad. Justo antes de alcanzarla, Harry movió su muñeca para sacar su varita y lanzó una maldición cortante no verbal a la hebra de algas que la ataba al lecho del lago. Hermione no se había elevado más de unos centímetros cuando Harry la tuvo en sus brazos. Te tengo, milady. Te tengo y nos vamos de aquí. Esta vez, Harry no se quedó para hacerlo noble y asegurarse de que todos fueran rescatados, esta vez pateó sus piernas tan fuerte como pudo y comenzó a jalar a Hermione de regreso a la superficie y a salvo. El nado de regreso a la superficie fue más lento que la carrera de descenso, ya que Harry tenía dos extremidades para usar como propulsión y también llevaba a Hermione empapada en agua. Su alivio por haber conseguido a Hermione y su desesperado agarre sobre ella significó que no estaba mirando su reloj. Solo se dio cuenta de que habían pasado otros 10 minutos cuando sintió el dolor en su cuello que le hizo saber que sus branquias estaban retrocediendo. Tan rápido como pudo, Harry sacó otra bola de branquialgas de su bolsa y se la tragó. Se concentró en contener la respiración hasta que las branquias regresaran y en no soltar a Hermione. Como consecuencia, notó que se había acercado a los bancos de algas para cuando tuvo su transformación bajo control nuevamente. Recordando que había manadas de Grindylow que se refugiaban allí, Harry nadó un poco más alto y se mantuvo atento a cualquier cosa que pareciera acercarse a ellos. Fue este constante escaneo de las algas lo que le permitió a Harry ver un enjambre de Grindylows más adelante. Simplemente los habría ignorado y les habría dado un amplio margen si una ruptura en el enjambre no hubiera revelado una nube de cabello rubio plateado. Sabía que Fleur había sido rescatada de los Grindylows la última vez mientras él había recogido a su hermana, pero el recuerdo de lo que había sucedido con el colacuerno lo obligó a intervenir. Atrajo a Hermione tan fuerte como pudo y arrojó su varita de regreso a su mano. Una andanada de conjuros de repulsión y hechizos aturdidores salió de la varita de Harry y se estrelló contra los Grindylows antes de que se dieran cuenta de la amenaza. Para cuando encontraron al mago que los atacaba, más de la mitad de la manada había sido incapacitada de alguna forma. El resto decidió rápidamente que la retirada era la mejor opción disponible para ellos y arrastraron a sus hermanos con ellos dejando a su presa flotando en el agua. Harry nadó hasta Fleur y se dio cuenta de que su encantamiento de cabeza de burbuja había fallado. Lanzó uno nuevo sin palabras, así como un hechizo de reanimación. La primera bocanada de aire de Fleur al despertar fue seguida por un largo episodio de tos mientras expulsaba agua de sus pulmones. Cuando pareció recuperarse lo suficiente para continuar, Harry le dio un golpecito en el hombro para llamar su atención. Los ojos de la bruja francesa se abrieron de par en par cuando vio a su competidor más joven flotando frente a ella sosteniendo a su rehén cerca de él pero mirándola con preocupación. Había sentido que su encantamiento de cabeza de burbuja fallaba, estaba segura de que así era. Eso significaba que el que estaba usando ahora era cortesía del joven frente a ella. ¿Cómo diablos conocía un hechizo que ella había aprendido hace menos de un año? Si fuera cualquier otra persona, habría pensado que estaba bajo los efectos de su encanto, pero nunca había mostrado signos de estar fascinado por ella. ¿Un mago británico de 14 años realmente ayudaría a alguien como ella? Fleur tenía problemas para creerlo, pero mientras lo estudiaba, tratando de encontrar respuestas, se sorprendió nuevamente. Harry se aseguró de que ella lo estuviera mirando antes de señalar en dirección a los rehenes. Estaba a punto de continuar cuando notó que Fleur no se había movido y todavía lo estaba mirando. Pensando que ella podría no haber entendido, Harry nadó hacia ella y le dio un suave empujón en dirección a la aldea submarina y señaló de nuevo. Esta vez ella nadó unas cuantas brazadas antes de detenerse y mirarlo de nuevo. Frustrado, Harry solo señaló una última vez antes de darse la vuelta y patear de nuevo. No tenía tiempo para ordenar a Fleur, no cuando Hermione todavía estaba inconsciente en sus brazos. Manteniendo una distancia segura de las algas marinas, Harry siguió el lecho del lago hacia la orilla. No había mirado su reloj cuando estaba engullendo desesperadamente branquialgas. Sin embargo, sabía una cosa. Estaba cerca ahora y no había forma de que fuera a nadar 10 minutos mientras Hermione estaba en la orilla sin él. Finalmente, Harry notó un cambio en el agua frente a él, ya que se volvió más clara y menos profunda. Estaba cerca de la orilla. Un minuto después, Harry comenzó a disminuir la velocidad a pesar de que pateaba con más fuerza que nunca.
Mirando hacia abajo, pudo ver que la membrana que rodeaba sus pies se encogía. Harry siguió pateando furiosamente mientras tomaba grandes bocanadas de agua, tratando de obtener la mayor cantidad de oxígeno posible en su torrente sanguíneo. Estaba a solo unos pocos metros de la orilla cuando sintió que el dolor en su cuello regresaba. Mantuvo la boca cerrada y pateó unas cuantas veces más para llegar a las aguas poco profundas. Tan pronto como sus pies tocaron el sólido lecho del lago, se puso de pie, levantando a Hermione por encima del agua. Ambos adolescentes jadearon mientras salían de la superficie aspirando bocanadas de aire vivificante. Hermione se sintió momentáneamente desorientada al encontrarse empapada en los brazos de alguien. Cuando levantó la vista y vio un par de preocupadas esmeraldas mirándola, se relajó. Cuando Harry comenzó a caminar hacia la orilla, Hermione apoyó la cabeza en su pecho. Podía oír que su corazón todavía latía descontroladamente por el estrés y el esfuerzo de la tarea, pero con cada paso parecía calmarse un poco. Cuando llegaron a la orilla, Harry vio a los 5 jueces discutiendo, pero los ignoró. Nunca se dio cuenta de que la sección de Gryffindor de las gradas estaba haciendo que los estudiantes de Hogwarts gritaran hasta quedarse roncos por su regreso temprano. Caminó hacia la carpa de los campeones y entró en la partición que había usado antes. Una vez allí, dejó a Hermione suavemente sobre sus pies. Winky. La elfa apareció con una sonrisa tímida en su rostro. «Sí, maestro Harry», preguntó ella. «¿Podrías traerle a Hermione una toalla y algo seco para ponerse, por favor?», preguntó Harry. Winky solo hizo una reverencia y salió. Harry se volvió hacia la chica mojada y temblorosa que tenía en brazos. «Tienes que secarte y ponerte algo de ropa abrigada o te contagiarás de la muerte». Luego reunió su coraje y le devolvió el beso casto que Hermione le había dado la noche anterior y salió a hacer guardia fuera del tabique. Fue bueno que lo hiciera porque, momentos después de haber escuchado a Winky entrar, los directores Dumbledore y Karkaroff entraron en la tienda seguidos por Madame Pomfrey. «Harry, hijo mío, te felicito por haber completado la tarea tan rápidamente. Sin embargo, hay algunas complicaciones que esperábamos que pudieras aclararnos», dijo Dumbledore mientras Madame Pomfrey comenzaba a examinar a Harry, que observaba a los 2 hombres con sospecha. «¿Y qué error colosal has cometido esta vez?». No se sentía respetuoso en lo más mínimo, ya que todavía estaba helado y empapado. Ninguno de los directores tuvo la oportunidad de reprenderlo por ello, ya que fueron interrumpidos por una medibruja agitada. «Señor Potter, ¿qué lleva puesto? No puedo obtener ni una sola lectura de mis hechizos de diagnóstico». Harry miró de reojo a su sanadora. Al oír que llevaba piel de dragón y que tenía intención de quitársela pronto, ella parecía incapaz de decidir si reprenderlo por llevar algo que bloqueaba sus diagnósticos o elogiarlo por llevar protección en una situación peligrosa. Resolvió su dilema obligándole a tomar una poción de pimienta y diciéndole que la bebiera. Luego se giró para dirigirse hacia la partición, pero se encontró con que Harry Potter, con una mirada de acero, le bloqueaba el paso. Cuando abrió la boca, Harry la interrumpió. «Hermione se está cambiando ahora mismo allí». También llevaba piel de dragón debajo de la túnica como capa adicional de protección y algo seco no le vendría mal. Cuando la medibruja lo miró boquiabierta, le preguntó: «¿No esperabas que nos preparáramos después de escuchar la pista de la última prueba?». Madame Pomfrey gruñó un poco, pero se sentó a esperar. Si la señorita Granger se estaba poniendo algo cálido y seco, ya estaba haciendo lo que es médicamente correcto y Potter no parecía que fuera a escuchar argumentos sobre que los curanderos ya lo habían visto todo antes. Maldita caballerosidad de Gryffindor. Eso nos lleva de nuevo a la razón por la que el director Karkaroff y yo estamos aquí. Dumbledore se interpuso de nuevo en la conversación. Resulta que no cometimos, como tú dices, un error colosal. Lo hiciste tú, hijo mío. ¿Podrías decirnos por qué rescataste a la señorita Granger? Porque ustedes la arrojaron al fondo de un lago helado. Harry miraba a su director como si dudara seriamente de la actitud mental del hombre. Dumbledore se limitó a sonreír con cordialidad mientras Karkaroff parecía rechinar los dientes. «Me temo que me has entendido mal, muchacho. Me refiero a por qué no salvaste a tu propio rehén». Harry estaba confundido. ¿A quién más podría haber salvado? Gabrielle sería rescatada por Fleur y Dumbledore no podía saberlo en primer lugar. ¿De qué estás hablando? Hermione era mi rehén y yo la rescaté, dijo Harry secamente. En realidad, no estaba de humor para las excentricidades de Dumbledore en ese momento. Me temo que no, muchacho. El señor Weasley era tu rehén. Se suponía que el señor Krum rescataría a la señorita Granger. Dumbledore seguía sonriendo y guiñando el ojo.
Sin embargo, Karkaroff aparentemente había llegado al punto de ebullición. Saboteaste deliberadamente a mi campeón, muchacho. Haré que te castiguen por esto. Severus tenía razón. No eres más que un mocoso que busca atención y tiene delirios de grandeza, le espetó al adolescente que tenía delante. El temperamento de Harry había estado a punto de explotar ante la insinuación de Dumbledore de que debería haber dejado que Krum se acercara a Hermione, pero el discurso de Karkaroff le dio la oportunidad de controlarlo con ambas manos. Cuando Harry habló, su voz podría haber helado los vientos árticos. Ataste a la persona más importante de mi vida al lecho de un lago y luego esperabas que la dejara ahí abajo mientras nadaba de regreso con alguien que ya había demostrado que estaría feliz de verme morir para satisfacer sus celos. ¿Quién con su mente enferma pensó que eso funcionaría? Miró a Karkaroff con una mirada tan fría como su tono. La última y única vez que tu campeón habló con Hermione, ella tuvo que sacar su varita para defenderse de sus avances inapropiados e indeseados. Puedes decirle de mi parte que si alguna vez intenta eso de nuevo, no quedará suficiente de él para meterlo dentro de esa snitch que parece que tanto le gusta perseguir. Dumbledore intentó intervenir y jugar al pacificador. Seguro, Harry, debes ver que el señor Krum tiene muchos menos amigos disponibles aquí que tú a los que podamos recurrir, dijo con voz tranquilizadora. Sin embargo, Harry no estaba dispuesto a que lo tranquilizaran. Si su trato con Hermione es una indicación, no me sorprendería que no tuviera amigos disponibles en ningún lado a los que pudieras recurrir. Incluso si reconociera tu punto, aún no responde por qué, con todos mis amigos disponibles para ti, elegiste a alguien a quien no movería un dedo para rescatar como mi rehén y me pediste que ignorara a mi mejor amigo. O tu selección de los rehenes es profundamente defectuosa o tu pista era. Hemos tomado lo que extrañarás dolorosamente. Harry resopló cuando se le ocurrió una idea. Weasley es un rehén completamente más apropiado para Krum de todos modos. De esta manera puede rescatar a su fan más rabioso. Esto fue demasiado para el autocontrol que menguaba rápidamente de Karkaroff. No eres más que un tramposo y desagradable, muchacho. La saliva brotó de los labios de Karkaroff mientras se enfurecía contra Harry. ¿De qué otra manera podrías haber completado la tarea mucho más rápido que las mejores escuelas que tenemos para ofrecer? En lugar de responder con rabia, Harry simplemente sonrió. Tenía plena confianza en tu incompetencia y en tu desprecio general por el bienestar de los estudiantes, así que le puse a Hermione hechizos de rastreo que me llevaron directamente hasta ella. Karkaroff se estaba poniendo morado, lo que le dio a Harry una extraña idea de cómo luciría un Vernon Dursley delgado. Ignoró al director extranjero y se volvió hacia el suyo. ¿Te molestaste siquiera en preguntarle algo a Hermione antes de meterla allí abajo? No, no lo hicieron, Harry. Harry se dio la vuelta al oír el sonido. Hermione estaba parada justo afuera de la mampara, mirando con enojo a los dos directores, de quienes Harry se olvidó rápidamente. La abrazó de nuevo y le preguntó. ¿Cómo te sientes? Ella lo apretó una vez antes de dar un paso atrás. Me siento bien, Harry. Tú, en cambio, tienes frío y estás mojado y deberías cambiarte. No pudo decir mucho más, ya que Madame Pomfrey por fin pudo llegar a su paciente y la examinaba diligentemente mientras le metía una poción de pimienta en las manos. Harry se volvió hacia los dos educadores que todavía estaban de pie en la tienda y parecían un poco abofeteados. Caballeros, creo que hemos respondido satisfactoriamente a sus preguntas. Hicieron una serie de suposiciones ridículas, casi insultantes, que causaron su confusión actual. No puedo evitar preguntarme qué errores habrán planeado para la tercera prueba. Si me disculpan. Con eso, Harry entró en la sección dividida de la tienda que Hermione acababa de desocupar y encontró que alguien, presumiblemente Winky, le había dejado una muda de ropa seca y una toalla cálida y esponjosa. Varios minutos después, emergió completamente vestido solo para ser emboscado por la curandera de la escuela que finalmente pudo realizar sus diagnósticos. Al determinar que aparentemente estaba asquerosamente saludable, abandonó la tienda para esperar al siguiente campeón que regresaría con su rehén. Harry miró a Hermione y le sonrió. Sabía que se suponía que debía haber medidas de seguridad para los rehenes, pero se sentía mejor con ella completamente fuera de peligro. Ella se acercó a él y lo rodeó con los brazos, apoyando la cabeza en su pecho. ¿Soy la persona más importante de tu vida, Harry? Le preguntó después de un minuto de disfrutar de la presencia mutua. Harry se sonrojó. Había olvidado que una tienda de campaña no era insonorizada en absoluto. Por supuesto, Hermione lo había oído decir eso. Aún así, era la verdad y ni siquiera quería intentar negarlo.
Lo eres, le dijo en voz baja y la oyó suspirar. En ese momento, las palabras de Efialtes, el tiempo que Harry pasó en la habitación con Hermione, su cita en el baile de Navidad y el tiempo que habían pasado juntos desde entonces se arremolinaron en la mente de Harry hasta que se cristalizaron en una decisión. ¿Hermione? Harry esperó hasta que ella lo miró. ¿Irás a Oxmeade conmigo? Ella comenzó a sonrojarse tanto como Harry. ¿Te refieres a una cita? El nerviosismo de Hermione le dio a Harry un ligero impulso de confianza al darse cuenta de que no era el único que se sentía así. Empezó a sonreír. No como una cita. Una cita. Los labios de Hermione se estiraron en una sonrisa de respuesta. Me gustaría, Harry, dijo ella. Ambos sonreían como locos. Harry no pudo evitar inclinarse hacia Hermione, pero logró detenerse justo antes de sus labios, lo que le dio la oportunidad de apartarse. Ella no lo necesitó y cerró el resto de la distancia entre ellos y compartieron un beso suave antes de apartarse y sonrojarse furiosamente. Compartieron una mirada y sonrisas que lograron transmitir tanto nerviosismo como gran alegría, así como el hecho de que ambos se sentían ligeramente intimidados por su propia osadía. Deberíamos salir y ver cómo termina la tarea, sugirió Hermione. Su tono indicaba que permanecer escondida no era una opción, por mucho que ella quisiera que así fuera. Tienes razón, deberíamos hacerlo. Compartieron otra mirada en la que coincidían en que habría tiempo para explorar la nueva dimensión de su relación más tarde, preferiblemente cuando no hubiera posibilidad de que alguien entrara y arruinara el ambiente. Cuando Harry y Hermione salieron de la carpa, los Gryffindor volvieron a aplaudir. Por primera vez, Harry notó que había muchas banderas en esa sección de la multitud que representaban lo mismo. Un dragón negro atravesado por una espada roja. Dean debía haber estado muy ocupado, era el único pensamiento distraído de Harry sobre el asunto, su mente todavía estaba principalmente concentrada en el beso que él y Hermione acababan de compartir. Creyó poder ver a los gemelos saltando arriba y abajo, gritando algo que no podía escuchar a esa distancia. Los saludó con la mano y se sorprendió al descubrir que el nivel de ruido que provenía de las gradas podía realmente aumentar. Harry y Hermione se sentaron en la orilla del lago, sentados uno cerca del otro para calentarse más y sentirse más cómodos con el contacto. Harry sacó una manta de la pila que había cerca de los jueces y que estaba destinada a los concursantes cuando salieron del lago y se envolvió con ella a él y a Hermione mientras ella les lanzaba hechizos para calentarlos a ambos. El resultado fueron 2 Gryffindors muy cómodos. Harry miró su reloj y vio que solo quedaban unos 10 minutos del límite de una hora. Un minuto después de la hora, Cedric y Cho salieron a la superficie y comenzaron a nadar hacia la orilla. Inmediatamente fueron abordados por Madame Pomfrey, que los estaba revisando, y por el profesor Dumbledore, que parecía estar haciéndoles preguntas sobre lo que había sucedido bajo el lago. 7 minutos después del límite de tiempo, 2 cabezas de color rubio plateado salieron a la superficie del lago y Fleur comenzó a jalar a su hermana pequeña hacia la orilla. Cuando volvieron a estar en tierra, la escena anterior se repitió, excepto que Madame Maxime interrogó a su campeona, quien gesticulaba con entusiasmo para consternación de Madame Pomfrey. Cuando la curandera dio el visto bueno a ambas hermanas y Madame Maxime tuvo las respuestas a todas sus preguntas, Fleur arrastró a Gabrielle hacia donde estaban sentados Harry y Hermione. Me salvaste la vida. Me advertiste sobre el dragón y ahora me ayudaste a salvar a mi hermana. Las palabras salían a borbotones de la boca de Fleur como si no tuviera control sobre lo que estaba diciendo. Sank, Harry Potter. Se inclinó y le dio un beso en cada mejilla. Harry pudo sentir un ligero rubor en sus mejillas y también la mirada interrogante de Hermione. Ayudé a la señorita Delacour con unos Grindylows, murmuró en respuesta a su pregunta no formulada. Sin embargo, Fleur pareció ofenderse por esta declaración y procedió a entretener a Hermione con la historia de un niño valiente que había rescatado a una Bella inconsciente de una muerte segura. La incomodidad de Harry con los elogios que ella le estaba dedicando le resultó tan familiar a Hermione que no pudo evitar reír. Su risa tuvo que ser explicada a la bruja francesa, quien a su vez le pasó la broma a su hermana, dejando a Harry como fuente de mucha alegría durante varios minutos. Mientras tanto, 16 minutos después del límite de tiempo, la cabeza de un tiburón había salido a la superficie del agua, seguida por una varita que la transformó en el rostro más hosco de Víctor Krum. Se levantó una melena pelirroja y nadó rápidamente hacia la orilla, dejando a Weasley balbuceando en medio del lago. En el momento en que llegó a la orilla, se dirigió a Karkaroff y comenzó a quejarse en voz alta en búlgaro.
Ron solo llegó a las aguas poco profundas antes de que Perky, que una vez más estaba reemplazando a Crouch Sr., lo alcanzara y comenzara a sacarlo del agua y llevarlo hacia Madame Pomfrey. Cedric y Cho se habían unido al resto de campeones y rehenes que ya habían sido revisados y claramente se lo estaban pasando genial a juzgar por la cantidad de risas. Harry, desesperado por evitar más historias incómodas, le pidió a Fleur que presentara a su hermana menor y fue regañado con una sonrisa por llamarla señorita de la Cour. Esta es Gabrielle. Aún no asiste a Beauxbatons, pero se le permitió venir a Escocia para verme competir. Nunca tuve la intención de que estuviera tan cerca de la acción. Harry le sonrió a la joven y le tendió la mano. Hola, Gabrielle. Soy Harry Potter. La pequeña se sonrojó mucho y tímidamente tomó la mano de Harry entre las suyas. Él la estrechó suavemente y cuando la soltó, miró a Fleur y dijo algo que Harry no entendió, pero que provocó un bufido de Hermione y una sonrisa de Fleur. Harry miró a los dos confundido hasta que Hermione tradujo. Ella piensa que eres un chico muy agradable y que Fleur debería salir contigo. Aparentemente serías un buen hermano. Ignorando las risitas de Cedric y Cho, Harry se volvió hacia Gabrielle. Lo siento, Gabrielle. Ya tengo a alguien con quien tengo muchas ganas de salir. Harry no pudo evitar mirar a Hermione, que parecía muy contenta a pesar de estar ruborizada. Ya era hora de que alguien más se sintiera un poco avergonzado, pensó Harry con cariño antes de volverse hacia la chica más joven. ¿Podemos seguir siendo amigos? Cuando todo estuvo traducido, la pequeña Bella asintió felizmente y abrazó a su nueva amiga para su sorpresa. Cuando los jueces estuvieron listos para anunciar las puntuaciones, todo el grupo se tuteaba. Fue Bagman a quien se le dio el honor de dirigirse a la multitud. Damas y caballeros. Los jueces han tomado una decisión sobre las puntuaciones para la segunda prueba. El señor Harry Potter demostró una excelente preparación al colocar un encantamiento rastreador en su rehén para permitirle encontrarla rápidamente. Luego hizo uso de dosis medidas de branquialgas con gran efecto. El señor Potter fue el primero en regresar con su rehén, dentro del límite de tiempo de 1 hora, incluso después de haberse detenido para ayudar a un compañero campeón que estaba experimentando dificultades. La mayoría de los jueces creen que ese comportamiento moral merece la máxima puntuación. Sin embargo, debido a cierta confusión sobre la asignación de los rehenes, la puntuación del señor Potter es de 48 puntos. Las gradas rugieron en aprobación de la puntuación de Harry. Era lo suficientemente alta como para garantizarle el primer lugar en la prueba final y esa noticia se difundió rápidamente entre los estudiantes. El señor Cedric Diggory realizó un maravilloso encantamiento de cabeza de burbuja y fue el segundo en regresar con su rehén. Le otorgamos 44 puntos. Puede que los aplausos los encabezaran los tejones esta vez, pero fueron tan fuertes como los que habían sido para Harry. La señorita Fleur de la Cour también utilizó el encantamiento de la cabeza de burbuja. Fue emboscada por los Grindylows y habría tenido que abandonar la tarea si el señor Potter no hubiera ahuyentado a las criaturas, vuelto a aplicar el encantamiento y la hubiera revivido. Sin embargo, fue la tercera en regresar y le otorgamos 38 puntos. Los aplausos que recibió Fleur fueron un poco más moderados y educados que los de Harry y Cedric. Finalmente, el señor Krum utilizó una autotransfiguración incompleta, pero fue el último en regresar con su rehén. Sin embargo, como no requirió de ninguna ayuda, le otorgamos 40 puntos. Los aplausos de Krum vinieron principalmente de los estudiantes de Durmstrang y Slytherin, aunque eso puede haber tenido algo que ver con la forma en que miraba a los otros campeones. Esto significa que el señor Potter actualmente tiene una ventaja dominante con 98 puntos, seguido por el señor Diggory con 82 puntos, el señor Krum con 80 puntos y la señora de la Cour con 76 puntos. La tercera y última prueba se llevará a cabo el 24 de junio al anochecer. Los campeones serán notificados de cuál es la prueba exactamente un mes antes de que tenga lugar. Gracias a todos por su apoyo y nos vemos en junio. Los campeones y sus rehenes regresaron al castillo detrás de una multitud de estudiantes que querían preparar celebraciones en su honor. Los estudiantes de Hogwarts estaban especialmente contentos ya que ambos campeones estaban liderando a los extranjeros. Fin del capítulo. Harry Potter y la última oportunidad capítulo 10. La fiesta de esa noche fue ruidosa y estridente, ya que Gryffindor celebró la victoria de su campeón y el regreso sano y salvo de 2 de los suyos. Como dijo Fred, si no podemos celebrar que Harry venció a todos en Quidditch, al menos podemos celebrar que venció a todos en otra cosa. Esto fue respondido por un rugido de la multitud que solo animó a los gemelos Weasley.
Transfiguraron un trono de uno de los sillones y lo colocaron sobre una mesa antes de levantar a Harry y dejarlo caer en él. Damas y caballeros, esta noche el mismísimo Harry Potter dará una entrevista por la que Rita Skeeter mataría. George abrió el acto entre fuertes abucheos del público. Pellízcame, Greg, creo que estoy soñando. Cuando George obedeció, Fred soltó un fuerte grito. No tan fuerte, idiota. Fred se enderezó y sostuvo el abadejo de goma que estaba usando como micrófono frente a su cara. De todos modos, Casa de Gryffindor, les presentamos al Caballero de la Luz. La manada de los leones. Aquí vamos de nuevo. Nota para mí. Fred y George, aceleradores. Harry no pudo evitar pensar mientras los gemelos se lanzaban a su ya familiar presentación. El buceador de damiselas. Harry. Jaime. Potter. Harry casi se cae de su asiento cuando toda la sala gritó su apellido. Fred, sin embargo, estaba haciendo que el espectáculo siguiera su curso. Ahora, oh campeón de campeones, Greg y yo tenemos una pregunta que nos ha estado molestando desde la primera prueba. George asintió con la cabeza en acuerdo con las palabras de su gemelo y tomó el mando. ¿Qué te llevó a escupir en el ojo de un dragón enojado? Fue sorprendente el silencio que se hizo en la sala común cuando George puso su loro de hojalata frente a la cara de Harry para que respondiera. Me habría lastimado el pie si le hubiera dado una patada en los dientes, respondió Harry con seriedad. Su tono inexpresivo y su rostro serio hicieron que todos se rieran de risa. Fred y George aullaron junto con el resto antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Es cierto que salvaste a nuestro competidor francés, el delicioso de la Cour, en el lago? Ante el asentimiento reticente de Harry, George intervino con la siguiente pregunta. Te vimos poniéndote cariñosa con Mademoiselle y su hermana junto al lago. ¿Deberíamos esperar una cita en Oxmea de pronto? Harry sonrió con complicidad a las gemelas. Lamento decepcionarlos, muchachos. Ya tengo una cita para este fin de semana. Sin embargo, no eran los chicos los que se veían decepcionados. Varias chicas se veían francamente indignadas porque Harry tuviera una cita para el fin de semana. Fred y George se quedaron boquiabiertos durante 5 segundos antes de que se miraran a los ojos y declararan simultáneamente. Necesitamos otro trono. Rápidamente colocaron un segundo trono junto al de Harry y se lanzaron entre la multitud. Harry intentó levantarse y seguirlos, pero descubrió que uno de los gemelos le había aplicado un encantamiento adhesivo a él o a la silla. De cualquier manera, no iría a ninguna parte. Momentos después, los gemelos regresaron y arrastraron a Hermione con ellos. Ella los estaba reprendiendo en voz alta. Suéltenme, vándalos. Ni siquiera saben si soy yo a quien Harry llevará a Hogsmeade. Eso detuvo a los gemelos. Espera, Harry no te llevará. Fred sonaba como si ella acabara de decirle que se iba a transferir a Slytherin. El rubor de Hermione respondió a la pregunta antes de que lo hiciera su tartamudeo. Bueno, sí lo es, pero, espera, ¿qué estás haciendo? Los gemelos estaban felices con su confirmación y simplemente levantaron a Hermione y la dejaron caer en la silla junto a Harry. Ella también descubrió que los gemelos habían incluido un hechizo de adherencia. Los gemelos dieron un paso atrás y sonrieron ante la incómoda pareja. 3 hurras por la bruja y el mago más grandes de nuestra era. Gritó George, aumentando la mortificación de la pareja. Especialmente cuando cada vítora iba acompañada de una explosión de fuegos artificiales desde detrás de los tronos. Después de la tercera vítora, los gemelos le dieron a Harry y Hermione una cerveza de mantequilla a cada uno y levantaron los encantamientos adhesivos. Los 2 de cuarto año escaparon del podio improvisado lo más rápido que pudieron mientras Harry murmuraba una disculpa por haberla metido en todo el lío en primer lugar. Una vez que terminó el entretenimiento, la fiesta realmente comenzó. Harry y Hermione se mantuvieron ocupados por un flujo aparentemente interminable de personas que querían preguntarles sobre sus experiencias bajo el lago. Ninguno de los adolescentes tenía ganas de dar tantos detalles, pero, afortunadamente para los chismosos, había otra fuente de información presente. Por primera vez desde la última fiesta, Ron no estaba fulminando con la mirada a sus antiguos amigos mientras disfrutaba de la atención que recibía por ser lo que Víctor Krum extrañaría más y por contar su desgarradora batalla con la gente del mar. Harry y Hermione lo dejaron solo y, de hecho, estuvieron entre los primeros en irse a la cama. El sábado por la mañana, Harry se levantó de la cama sintiéndose nervioso y ansioso por su cita con Hermione de una manera que nunca había sentido con Cho o Ginny. Se tomó un tiempo extra para vestirse y arreglarse para el día y esperaba que una Hermione impaciente lo estuviera esperando en la sala común.
Sin embargo, cuando llegó allí, no había señales de ella. Harry se movió hacia su sillón favorito y se sentó a esperar a Hermione. Estaba aliviado de no llegar tarde y preocupado de que ella aún no hubiera llegado. Harry se preguntó si todo el día iba a ser una larga serie de emociones conflictivas. Aún mejor que la incomodidad constante que sentía con Cho. No puedo recordar que alguna vez haya tenido una cita con Ginny, solo que nos besamos entre clases durante 2 semanas. Harry se dio una sacudida mental. No iba a pasar su tiempo comparando a Hermione con sus recuerdos de tener novias en el futuro. De esa manera, estaba seguro, solo lo volvería loco y, mientras tanto, le haría un gran flaco favor a Hermione. Su nueva resolución se vio enormemente ayudada por el hecho de que Hermione eligiera ese momento para entrar en la sala común. Harry se levantó de golpe de su asiento y casi se puso de pie. Hermione había elegido llevar un jersey de punto y una falda hasta la rodilla sobre un par de medias. Su pelo había sido domado a un punto intermedio entre lo que había sido en el baile de Navidad y su frondoso día a día y ahora le caía alrededor de la cara en suaves rizos. Harry pensó que se veía impresionante. Pudo ver a Hermione escudriñando la sala común y pareció sonreír y encogerse al mismo tiempo cuando lo vio. Harry sintió la sensación vagamente familiar de relajarse un poco porque no era el único nervioso. Buenos días, Hermione. Te ves absolutamente hermosa, la saludó. Los ojos de Hermione se encontraron con los suyos y él la vio relajarse un poco también. Tú también te ves muy guapo, Harry, dijo antes de que una expresión de incertidumbre se apoderara de su rostro. Entonces, ¿qué hacemos primero? Estaba pensando que desayunaríamos, Harry le sonrió. Así es solo Hermione. Vamos a pasar un buen rato. No hay razón para obsesionarse con el hecho de que esto es una cita. Harry decidió compartir su epifanía. Tienes que relajarte, Hermione. Seguimos siendo solo nosotros y no nos van a calificar por nuestro desempeño de hoy, ella le resopló, pero él pudo ver una pequeña sonrisa luchando por estallar en su rostro. Está bien, entonces. Adelante, mi campeón, le dijo, dándole un ligero golpe en el pecho. Harry tomó su mano entre las suyas y la atrajo hacia el agujero del retrato. Los deseos de mi señora son órdenes para mí, dijo por encima del hombro, sonriendo como un loco. La incomodidad que aún quedaba entre los dos amigos se disipó mientras caminaban de la mano por la escuela. En el desayuno, Harry recibió el regalo habitual de Rita. Una copia de El Profeta con una nota. Harry, realmente haces las mejores fotografías. Espero con ansias otra entrevista contigo, Rita. Al despegar la nota, pudo ver la portada. Si bien la foto no cubría la portada como la de la primera tarea, aún ocupaba unas buenas 3/4 partes. Mostraba a Harry y Hermione emergiendo del agua. Curiosamente, Harry no se había dado cuenta en ese momento de que la había elegido para el estilo nupcial de esa manera. El look que compartían sus yoes en la foto le dio esperanzas de que la cita fuera un éxito y lo dejó completamente mortificado de que sus emociones se mostraran de manera tan obvia. Esta vez, Hermione se sonrojó junto con él en lugar de burlarse de él por su habilidad para aparecer en la portada. Sin embargo, ella todavía tomó el papel para su álbum de recortes. Después del desayuno, pasaron por delante del señor Filch y se dirigieron a Hogsmeade. Ambos habían hecho una lista de cosas que necesitaban comprar y habían visitado esas tiendas a primera hora del día para tener más tiempo libre para relajarse después. Harry casi tuvo un ataque al corazón cuando pasaron por el kiosco de prensa y vieron un cartel de búsqueda de Sirius en forma de perro, hasta que lo leyó y se dio cuenta de que era un cartel de búsqueda de un perro ladrón de periódicos que no tenía nada que ver con Sirius Black. Tengo que preguntarle a Canuto de qué demonios se trata todo eso. Esperaba que Dobby y Winky hubieran logrado hacerle llegar el paquete de ayuda de Canuto. Los dos adolescentes se dirigieron a las 3 escobas para almorzar juntos. Mientras estaban allí, pudieron comprobar lo rápido que se había difundido la noticia de que Harry Potter tenía una cita. Oh, vaya, qué pareja más encantadora. ¿Qué te parece si te hago una exclusiva rápida, Harry? Harry cerró los ojos y deseó con todas sus fuerzas haberlo imaginado. Sin embargo, cuando volvió a abrir los ojos y miró hacia atrás, Rita Skeeter seguía allí de pie con Boso tomándoles fotos como si estuvieran en algún gran acontecimiento histórico. Hola, Rita, dijo Harry. ¿Te das cuenta de que acabas de interrumpir mi primera cita para pedirme una entrevista, no? No habría podido ocultar el enfado en su voz aunque lo hubiera intentado. A juzgar por la expresión de Rita, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo consideraba una venganza mezquina por haberla chantajeado. Vamos, Harry.
Debes darte cuenta de que si no lo hago yo, alguien más lo hará. La voz de Rita era empalagosamente dulce mientras continuaba presionándolo. Harry miró a Hermione en busca de alguna señal de cómo se sentía al respecto y la encontró sumida en sus pensamientos. Esperaba que no se estuviera arrepintiendo de su decisión de unirse a él hoy. Después de unos momentos, Hermione lo miró y asintió con renuencia. Tienes hasta que lleguen nuestros almuerzos, le dijo a la reportera con sequedad. Ella le sonrió y se dejó caer frente a ellos y comenzó a dispararles preguntas mientras Bosso intentaba que adoptaran varias poses. ¿Qué hizo que Harry eligiera a Hermione? ¿A Hermione le preocupaba salir con un mago que había participado en un torneo peligroso? El rescate de Hermione por parte de Harry afectó su decisión de comenzar a salir. ¿Hasta dónde habían llegado? Afortunadamente, la pregunta fue interrumpida por la señora Rosmerta, que colocó con bastante fuerza 2 platos de almuerzo sobre la mesa. Harry le agradeció mentalmente a la mujer por haber elegido el momento oportuno. Exteriormente, se limitó a sonreír y se dirigió a la periodista de aspecto descontento que tenía frente a él. Se acabó el tiempo, Rita. Te agradecería que te fueras ahora. Mientras se ponía de pie y recogía sus cosas, Harry tenía una cosa más que añadir. Ah, y Rita. La próxima vez que intente secuestrar una de nuestras citas, perderé totalmente el interés por nuestro pequeño arreglo. Como has señalado, no eres la única periodista que está ahí fuera, así que más te vale que me des una razón para que te quedes aquí. Skeeter palideció, asintió una vez y huyó de la escena. Harry suspiró y se volvió hacia Hermione. Lo siento por eso. Ella realmente es una persona desagradable. Hermione le sonrió. Está bien, Harry. No puedes controlar lo que ella hace y tenía razón en que alguien más inventara cosas sobre tu vida amorosa si ella no lo hacía. De esta manera teníamos algo que decir o al menos una advertencia. Olvidémoslo y disfrutemos de nuestro almuerzo, ¿eh? Harry le devolvió la sonrisa a Hermione y le dio un beso en la mejilla. Después de eso, su cita fue tan bien como cualquiera de los dos podría haber esperado. Las miradas los siguieron por todo el pueblo, pero eso no era nada nuevo, ya que también sucedió en la escuela. Cuando comenzó a oscurecer, la pareja regresó a Hogwarts. En el carruaje tirado por testrales, Harry se sintió repentinamente tímido de nuevo. Hermione, me lo he pasado muy bien hoy. ¿Estarías dispuesta a volver a hacerlo alguna vez? Contuvo la respiración mientras esperaba su respuesta. Cuando llegó, ella se sonrojó tanto que su rubor brilló en la penumbra del crepúsculo. Yo también lo disfruté mucho hoy, Harry, y sí, creo que me gustaría mucho volver a hacerlo. Cuando ella se quedó en silencio, sus miradas se cruzaron y se inclinaron el uno hacia el otro. Sus labios se tocaron y los dos adolescentes se perdieron en el momento. Cuando el carruaje llegó a las puertas de Hogwarts, todavía no habían dicho una palabra más, pero ambos lucían sonrisas de satisfacción. A la mañana siguiente, Harry recibió una copia de Witch Weekly con el titular, El niño que amaba. Sin embargo, esta vez no había ninguna nota de Rita que lo acompañara. Harry esperaba sinceramente haber asustado lo suficiente a la entrometida el día anterior para que, al menos, hubiera desarrollado un caso selectivo de modales en lo que a él y a sus amigos se refiere. El artículo en sí estaba hecho con todo el buen gusto que puede tener un artículo de chismes. El énfasis estaba puesto en dos amigos que estaban en transición hacia algo más y estaba muy salpicado de metáforas primaverales. Harry le pasó la revista a Hermione para que la leyera y luego la convirtiera en parte de su álbum de recortes o en combustible para el fuego de la sala común. Harry no estaba dispuesto a ser exigente. La verdadera sorpresa llegó varios minutos después, cuando Errol, la lechuza de la familia Weasley, aterrizó frente a Hermione con un sobre rojo dirigido a ella. Con manos temblorosas, Hermione abrió el sobre mientras Errol lograba escapar, sabiendo por experiencia propia lo que estaba a punto de suceder. Efectivamente, la voz amplificada de Molly Weasley resonó en el gran comedor con tonos estridentes. Hermione Granger, ¿qué crees que estás haciendo? No tienes por qué imponer tus modos mugles libres al pobre Harry. Necesita una joven adecuada, no una puta sangre sucia avalancha de oro. Cualquier otra cosa que la señora Weasley pensara sobre el asunto nunca sería escuchada mientras el vociferante era incinerado por un Harry Potter enfurecido. Hermione tenía lágrimas en los ojos por el lenguaje que le estaba dirigiendo una mujer a la que había llegado a considerar una tía amable. Los Slytherin ya se estaban riendo. No hacía falta mucho para hacerlos estallar en estos días ya que tenían muy poco con qué burlarse del resto de la escuela este año. Harry puso su brazo alrededor de Hermione y la acercó a él ya susurrándole palabras tranquilizadoras.
Durante las semanas siguientes, Harry y Hermione recibieron respuestas contradictorias a la noticia de que estaban saliendo. Muchas chicas de la escuela parecían pensar que Harry las había traicionado de alguna manera. Hermione estaba particularmente herida de que Ginny estuviera incluida en este grupo. Desde fuera de Hogwarts llegaron mensajes que podrían clasificarse como intolerantes, diciéndoles que la familia Potter no podía soportar ser contaminada por otra generación, o de apoyo, deseando a los dos adolescentes todo lo mejor en su nueva relación. Harry y Hermione no entendían la necesidad de la gente de decirles su opinión en ninguno de los casos, aunque, por supuesto, eran mucho más tolerantes con los mensajes de apoyo que los demás. Fred y Josh se habían disculpado avergonzados por el error de su madre y le dijeron a la pareja que le habían escrito a su padre para contárselo. Unos días después, llegó una carta del patriarca Weasley en la que se disculpaba mucho y que probablemente habría significado más para Harry si hubiera estado dirigida a Hermione y no hubiera intentado defender a la señora Weasley en cada frase. Luna se había mostrado incondicionalmente entusiasta y hasta un poco exasperante con sus cánticos ocasionales de lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Cuando llegaron las vacaciones de Pascua, Hermione, como la mayoría de los estudiantes que se habían quedado para el baile de Navidad, estaba preparada para volver a casa y pasar algún tiempo con la familia que no había visto en meses. No estaba dispuesta a dejar a Harry, pero no creía que invitar a su novio de 5 semanas a quedarse en su casa fuera algo para lo que ninguno de los dos estuviera preparado. Todavía no se habían referido el uno al otro como novio o novia, pero Hermione estaba segura de que Harry sentía lo mismo que ella y no se arriesgaría a arruinar su amistad si no se tomaba al menos un poco en serio su relación. Cuando ella había intentado disculparse por haber dejado Hogwarts sin él, Harry la había besado y luego le había dicho, la familia es importante. Nunca querría que renunciaras a ella. Continuó prometiéndole que haría un buen uso de su tiempo y que entrenaría para la tercera prueba tanto como pudiera. Ella podía ver la sinceridad en sus ojos y dejó el asunto de lado para pasar su última noche antes de que saliera el tren en los brazos de Harry. Cuando Hermione y Luna se fueron al Express después de una despedida que dejó a Harry un poco aturdido y muy feliz, se dirigió a la habitación. No le había mentido a Hermione. Tenía toda la intención de prepararse para la tercera prueba y, específicamente, para las consecuencias que Ridley tenía en marcha. El plan que se le había ocurrido justo después de su regreso era lo suficientemente bueno, pero no podía darse el lujo de arruinarlo dando nada por sentado. Harry comenzó por repasar su plan con lupa. Hizo que la habitación creara una pizarra que pudiera usar para escribir y ordenar sus pensamientos. Harry se sentía un poco idiota porque la mejor manera que se le ocurrió para mantener vivo a Cedric era no ser un noble y tomar el trofeo mientras tenía la oportunidad. Capturar a Ridley y Pettigrew eran asuntos mucho más fáciles de aceptar. Matar a Nagini sería un placer, pero lo llevó a algo que había estado posponiendo durante un tiempo. Había querido esperar hasta que estuviera en un punto en el que Ridley ya no pudiera cambiar sus planes antes de que Harry comenzara a destruir los Horcruxes. El encuentro con el Colacuerno ciertamente le había enseñado que no podía darse el lujo de asumir que todo sucedería exactamente como recordaba o incluso como recordaba. Esto lo hizo pensar que podría ser una buena idea eliminar la diadema más temprano que tarde. Recordando sus estudios de aritmancia, Harry deseó una lista de fechas ritualísticamente importantes y, casi como era de esperar, una apareció en la pared junto a la pizarra. Notó que Beltane, el festival del comienzo del verano, se aproximaba, lo que podría funcionar. Continuando con el calendario, notó que el solsticio de verano sería el 21 de junio de este año. 3 días antes de la tarea y con un significado mágico. Si Ridley notó que su Horcrux desaparecía cuando Harry lo destruyó, podría atribuirlo a fluctuaciones mágicas y emoción en lugar de a una parte de su alma desapareciendo en el vacío. Al ver que no tenía suficiente información para hacer una suposición más precisa, Harry programó la destrucción de la diadema para que coincidiera con la noche del solsticio de verano. Los pensamientos sobre el solsticio de verano conducen a pensamientos sobre el verano en general. Harry sabía que los adultos querrían que se quedara con los Dursley hasta que la Orden del Fénix decidiera recogerlo. Sabía sobre las protecciones de sangre, pero también sabía que Hermione, Weasley y él habían logrado evitar el régimen de Ridley sin ellas. El único inconveniente era que no tenía forma de realizar magia fuera de la escuela sin ser detectado. Esto significaba que no podría reunir los hechizos necesarios para mantenerse oculto, dejándolo con el número 4, Privet Drive una vez más siendo su única opción segura. Esto le impediría completar el estudio que necesitaba desesperadamente hacer.
Los Dursley confiscarían cualquier cosa remotamente mágica y Harry no podría hacer ningún trabajo práctico de todos modos, ya que estaba fuera de la escuela. Una vez que empezó a dar vueltas en círculos con su planificación, Harry decidió detenerse. Pasó a preparativos más prácticos a medida que intensificaba sus estudios y entrenamiento. El duelo en particular se había convertido en un tema importante. Trabajó hasta el cansancio y a la hora de la cena estaba exhausto. Dobby apareció con la cena y se quedó para ver a su amo estudiar después de haber comido. Este patrón continuó durante 4 días antes de que algo cambiara. Harry estaba exhausto como lo había estado todas las noches durante estas vacaciones, pero cuando Dobby apareció con la cena, notó que el rostro del pequeño elfo parecía angustiado. ¿Pasa algo malo, Dobby?, preguntó Harry. No le corresponde a Dobby, amo Harry. El amo debe hacer lo que crea mejor. La cena de Harry fue olvidada rápidamente. ¿Qué pasa, Dobby? ¿Estoy haciendo algo que te moleste a ti o a Winky? Prometo que no me enojaré si me lo dices. Harry estaba disgustado consigo mismo por haberle hecho algo a sus elfos que les hacía tener miedo de hablar cuando algo los preocupaba. Es solo que, el amo Harry está trabajando demasiado. No sonríe desde que la señorita nos dejó. Dobby está preocupado y se pregunta qué puede hacer para ayudar. Harry se dejó caer en la silla de la que había salido disparado cuando Dobby había empezado a hablar. Lo siento, amiguito. No creo que nada vaya a ayudar con ese problema en particular. A menos que pienses que puedes acabar con Voldemort por mí o que conozcas una forma en que los magos y brujas menores de edad puedan realizar magia fuera de la escuela. Harry intentó sonreírle a su elfo para tranquilizarlo y se sintió un poco mejor cuando vio que Dobby se iluminaba. Las siguientes palabras de Dobby lo dejaron atónito. Oh, pero Dobby sí, señor. Dobby solía colocar barreras para que el joven maestro malvado pudiera practicar magia. Todos los elfos saben cómo hacer esto. Harry miraba boquiabierto al diminuto ser que acababa de resolver su problema. Nota para mí. La próxima vez que me quede atascado en un problema, recordar pedirle ayuda a Dobby. Dobby, amigo mío, siéntate. Tú y yo tenemos mucho que hacer. Harry y Dobby hablaron hasta altas horas de la madrugada, pero cuando se quedó dormido, Harry tuvo confianza por primera vez en que tenía algo con lo que trabajar este verano. Dobby conseguiría los suministros necesarios con el dinero de la venta del colacuerno y Harry podría esperar hasta que quien lo estuviera siguiendo se dejara llevar por una falsa sensación de seguridad antes de quitarse los encantamientos. Con una risita al pensar que la habilidad mágica actual de Malfoy era el resultado de poder practicar durante las vacaciones además de lo que aprendió con todos los demás, Harry se dio la vuelta y se quedó dormido. Cuando Hermione y Luna regresaron al castillo apenas 10 días después de haberlo dejado, él apenas tuvo tiempo de darle la bienvenida a Luna antes de que Hermione lo arrastrara para buscar un armario de escobas apropiado para reunirse. La noche del 24 de mayo, los campeones fueron convocados al campo de Quidditch de Hogwarts. Harry dejó a Hermione y Luna en la sala y se dirigió a una de sus partes favoritas de Hogwarts. A pesar de saber lo que iba a encontrar, el estado del campo todavía lo dolía. Se dio cuenta de que los otros 3 campeones ya estaban esperando con Bagman en el centro del laberinto. Cuando finalmente logró llegar a los setos bajos y unirse a ellos, Cedric y Fleur lo saludaron calurosamente mientras Krum se limitaba a burlarse de él. Bagman tosió nervioso y sus ojos se posaron en Harry. En ese momento, estás parado exactamente donde terminará el torneo. A tu alrededor, puedes ver que estamos construyendo un laberinto y este será su centro. Aquí colocaremos la copa de los 3 magos y el primero que la alcance se la quedará, por así decirlo. Se te permitirá ingresar al laberinto en el orden en el que te encuentres actualmente por puntos, y cada punto vale medio minuto. El señor Potter entrará primero, el señor Diggory 8 minutos después, el señor Krum 1 minuto después y la señora Delacour lo seguirá 2 minutos después del señor Krum. ¿Tienes alguna pregunta? Parece que tenemos que atravesar un laberinto, preguntó Fleur un poco sorprendida. Ah, bueno, habrá obstáculos, por supuesto. Creo que el profesor Hagrid proporcionará algunas criaturas, también habrá algunos hechizos estáticos y el laberinto será su propio desafío, creo. Bagman se animó ante la idea de los obstáculos y Harry estaba empezando a preocuparse de que la idea de entretenimiento de ese hombre fuera demasiado parecida a la del mortífago promedio. Por otra parte, podría ser algo inherente a los magos, nadie más parecía pensar que este torneo fuera algo más que un gran momento. Admitió para sí mismo que probablemente estaba sesgado debido a la forma en que se había visto obligado a participar en todo el asunto.
Pensó que había estado deseando ver al campeón de Hogwarts competir por el premio antes de que saliera su nombre, pero había sido hace años y los eventos posteriores habían sido lo suficientemente abrumadores como para que ya no estuviera seguro. Como nadie más dio señales de querer hacer preguntas, Bagman los despidió alegremente. Sin embargo, cuando Harry se dio la vuelta para irse, el ex golpeador lo llamó. Harry, ¿te importa si hablo contigo en privado? Bagman miró nervioso a Fleur y Cedric, que se habían detenido y miraban hacia atrás, esperando claramente a su compañero campeón. Krum ya se estaba alejando de la vista. Muy bien, señor Bagman. Harry se volvió hacia sus amigos por un momento. Ustedes dos sigan adelante. Los veré en el desayuno, ¿sí? Los dos campeones mayores se miraron y luego respondieron afirmativamente. Habrían insistido en quedarse, pero ninguno de ellos podía imaginar una situación en la que Ludo Bagman pudiera sacar lo mejor de Harry Potter. Harry, por su parte, se volvió hacia Bagman y arqueó una ceja. No aquí, no aquí. No queremos que nos escuchen. Síganme. Harry siguió a Bagman al mismo lugar donde había tenido una discusión con Krum sobre Hermione la última vez. Saber que ambos Crouches estaban en el bosque prohibido y su inquietud general en torno a Bagman significaba que Harry tenía su varita en la mano y no le importaba si ofendía al otro hombre. Cuando llegaron a un lugar donde Bagman se sintió seguro de que nadie los escucharía, se dio la vuelta. Harry, solo quería, Gran Scott. ¿Es realmente necesario? Bagman acababa de ver la varita de Harry en su mano. Harry decidió no mencionar sus verdaderas dudas todavía. Me has llevado hasta el borde del bosque prohibido. Tengo una idea de lo que vive en esos árboles y no tengo intención de bajar la guardia cerca de ninguno de ellos. Esto hizo que Bagman empezara a mirar hacia los árboles con nerviosismo. ¿Qué querías, señor Bagman? Este no es un lugar para charlar. El hombre corpulento estaba empezando a sudar de los nervios. Ese sí, bueno, se aclaró la garganta. Pensé que podría ver si te sentías preparado para enfrentar la tarea ahora que sabes de qué se trata. Quizás pueda indicarte la dirección de alguna magia útil para estudiar. El hombre se quedó callado sugestivamente. A Harry no le hizo gracia. Señor Bagman, ¿está intentando utilizarme para su estafa de apuestas? La pregunta directa de Harry hizo que el hombre se congelara por completo. Cuando empezó a hablar de nuevo, parecía incluso más nervioso que antes. ¿Cómo lo hiciste? Quiero decir, podría ofrecer algunas apuestas, todas con espíritu deportivo, por supuesto, pero yo, ¿qué es eso? La varita de Harry se elevó a la altura del hombro mientras en el fondo de su mente hacía una nota mental para decirles a Fred y George que Bagman chillaba como una niña cuando se asustaba de verdad. Hominem Rebelio. Harry conjuró silenciosamente usando el encantamiento revelador especializado para detectar personas. Mostró una sola presencia justo dentro de los árboles. Aturdir. El rayo rojo golpeó la colección de chispas que indicaban dónde se escondía la persona y se desplomó al suelo. Harry se dirigió hacia la persona con cuidado y descubrió que Barty Crouch Sr. había logrado escapar una vez más de sus captores. Decidió que llevaría al hombre ante Madame Pomfrey. Esto tenía el potencial de revelar la supervivencia de Ridley mucho antes de lo que había planeado y eso cambiaría su plan, pero no podía condenar a un hombre a morir por un plan. Mobilicorteus. El cuerpo de Crouch se elevó en el aire y Harry lo dejó flotar entre los árboles que tenía frente a él. Cuando el cuerpo se separó de los árboles, escuchó otro grito agudo y, cuando salió del bosque, vio que Bagman había caído de culo y miraba a Crouch con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Barty. ¿Qué le pasa? ¿Está muerto? Harry miró incrédulo al hombre. Me acabas de ver aturdirlo. No, no está muerto. Al ver que esos ojos asustados se volvían hacia él, Harry suspiró frustrado. Lo llevaré a la enfermería. Tal vez deberías ir a buscar a Dumbledore y hacer que él también venga. Bagman asintió frenéticamente y se puso de pie para dirigirse al castillo a una velocidad que Harry no sabía que el hombre fuera capaz de alcanzar. Harry lo siguió a paso rápido. No había estado bromeando con Bagman antes cuando le dijo que el bosque podía ser peligroso a esta hora de la noche. Entró en el castillo y llegó hasta el ala del hospital sin encontrarse con nadie. Llamó a Madame Pomfrey cuando entró en el ala del hospital y la pobre matrona se asustó bastante cuando salió y vio a un estudiante de cuarto año levitando el cuerpo de un alto funcionario del ministerio. Harry comenzó a contarle la historia de cómo él y Bagman habían encontrado a Crouch en el borde del bosque y los hechizos que había usado. Ella resopló porque un hombre de la edad de Crouch estuviera aturdido, pero tuvo que estar de acuerdo con Harry cuando señaló que no sabía a quién estaba aturdiendo.
Harry se sintió un poco culpable de que su historia solo fuera técnicamente cierta, pero sintió que se compensaba con el hecho de que había traído al anciano aquí. Cuando Dumbledore y Bagman llegaron, Crouch estaba descansando cómodamente y la mayoría de sus heridas ya habían sanado. Harry ya había sido expulsado del hospital por Madame Pomfrey y había regresado a su dormitorio. Al día siguiente, Harry estaba sentado en defensa contra las artes oscuras cuando un Hufflepuff de primer año entró y le dijo al falso Moody que Harry Potter había sido convocado por el director. «Será mejor que vayas a ver qué quiere Dumbledore, Potter», gruñó el profesor. Harry recogió sus cosas y siguió al chico más joven fuera del aula. El de segundo año, que se presentó como Sam Baker, era casi tan excitable como Colin Creevey en un mal día en opinión de Harry, pero se las arregló para ocultar su irritación y responder algunas de las preguntas rápidas del chico. Cuando finalmente llegaron a la gárgola, Harry le preguntó a Sam si sabía la contraseña y maldijo mentalmente a Dumbledore cuando no la supo. Harry no estaba preparado para quedarse allí adivinando dulces como un idiota con un testigo presente, así que se volvió hacia la gárgola y dijo: «El director ha pedido verme. ¿Podrías informarle que he llegado?». Momentos después, la gárgola saltó a un lado y reveló la escalera detrás de ella. Sam parecía desconsolado por no poder acompañar a Harry hasta el director, pero se fue a contarles a sus amigos el tiempo que había pasado con Harry Potter. Cuando llegó a lo alto de la escalera, Harry llamó a la puerta y esperó a que le dieran permiso para entrar. Cuando lo recibió y abrió la puerta, solo se sorprendió levemente al ver que Fudge y dos aurores habían hecho el viaje a Hogwarts. «Ah, Harry. Maravilloso». Dumbledore miraba a la gente de su despacho detrás de su escritorio. Harry dejó que sus ojos recorrieran la oficina. Notó el armario ligeramente abierto donde sabía que Dumbledore guardaba su pensadero y el brillo plateado que emanaba de él. También vio que la espada de Gryffindor estaba de nuevo en su vitrina. Su escrutinio de la oficina fue interrumpido por Fawkes, que voló hacia él y aterrizó en su hombro. «Hola, Fawkes. ¿Te estás divirtiendo?», saludó a Harry mientras rascaba el cuello y el pecho del hermoso pájaro, como había aprendido de Edwig. Fawkes gorjeó algo en respuesta que Harry interpretó como que el pájaro sentía que lo que los humanos estaban haciendo ahora era inútil. «Ah, bueno, eso es desafortunado. Harry, quizás podrías dejar tu conversación con Fawkes para otro momento. El ministro aquí presente quisiera hacerte algunas preguntas». Harry miró a los humanos en la oficina, pero siguió rascando al Fénix. Fudge parecía un poco nervioso, pero tenía algo que Harry supuso que era una sonrisa en su rostro. «Sí. Sí, Harry, hijo mío, me han dicho que fuiste tú quien encontró a Barty». Harry asintió. Sus recuerdos de las acciones del ministro después de la resurrección de Voldemort lo hicieron desconfiar del hombre. ¿Puedes decirnos exactamente qué sucedió? Harry asintió de nuevo y comenzó a contar la misma historia que le había contado a Madame Pomfrey la noche anterior. «Y luego Madame Pomfrey me envió de vuelta a los dormitorios de Gryffindor, señor». Los dos aurores habían tomado notas y se miraron. Uno de ellos, Harry pensó que su nombre era Dawlish, dijo: «¿Definitivamente todavía estaba vivo cuando lo encontraron?». «Sí, todavía estaba vivo». «¿Eso significa que ahora está muerto?». Harry estaba sorprendido. Estaba seguro de que lo habían llamado allí para recibir una advertencia sobre los planes de Voldemort. Había pensado que había salvado la vida de Crouch, señor Ayer. Él falleció anoche en la enfermería. No se preocupe, no se sospecha que usted tenga nada que ver con la muerte del director Crouch, señor Potter. Sin embargo, necesitaremos inspeccionar el lugar en busca de residuos de hechizos para corroborar su historia. ¿Le importaría esperar aquí hasta que regresemos?, preguntó el otro auror. Harry luchó por mantener su reacción en un encogimiento de hombros indiferente. «Claro, señor. Puedo recuperar la clase del profesor Moody en otro momento. Creo que lo entenderá. Eso o tendré que hacer ejercicios de esquivar durante una semana». Un bufido rompió la compostura del auror y miró a su alrededor un poco avergonzado. «Bien, Dumbledore, ¿nos mostrarías el lugar donde el joven señor Potter encontró a Barty?». Fudge claramente estaba tratando de mostrarse competente y de tomar las riendas frente a sus subordinados. Harry decidió no señalar que eso sonaba ridículo. Dumbledore asintió y se levantó de detrás de su escritorio. «Harry, esto no debería llevar mucho tiempo. Siéntete libre de tomar una taza de té mientras tanto». Con un aplauso, una taza de té apareció en el escritorio del director. Una vez que todos se fueron, Harry disparó subrepticiamente un hechizo de detección no verbal a la taza, tratando de mantener su varita oculta de todos los retratos que lo rodeaban.
Cuando la prueba resultó negativa, alzó la voz. A cualquier elfo doméstico que haya traído este té. Muchas gracias. Su declaración provocó varias risitas de los retractos y Harry no estaba ansioso por averiguar si era porque se había dado cuenta de que un elfo lo había hecho o porque estaba agradeciéndole a lo que ellos consideraban un ser inferior. Desesperado por algo que hacer o más bien algo que le hiciera olvidarlo completamente que había fracasado en cambiar este evento, Harry agarró la taza de té y se dirigió al gabinete que aún emitía un brillo plateado y lo abrió por completo. Venga, muchacho. ¿Qué crees que estás haciendo? Harry miró el retrato del corpulento mago que había hablado. Supongo que se trata de Dexter Fortescue, preguntó. El mago parecía hincharse de importancia. Veo que has oído hablar de mí, muchacho. ¿Qué estás haciendo ahora? Harry siguió mirando el retrato por un momento antes de sacudir la cabeza. La verdad es que nunca he oído hablar de ti, pero tu marco tiene una placa con tu nombre. Varios de los otros retratos se rieron mientras Harry permitía que sus labios se curvaran en una sonrisa burlona. En cuanto a lo que estoy haciendo, soy un estudiante. Estoy aprendiendo. Fortescue se puso rojo de indignación. No, no lo estás. Estás husmeando. Nada menos que entre las cosas del director. Harry se encogió de hombros como respuesta. Como quieras. Sabes que, como ex educador, podrías ilustrarme y eliminar cualquier necesidad de que yo, fisgonear. Miró pensativo al retrato. Fortescue parecía estar luchando con un dilema. Si te digo lo que es, ¿te sentarás de nuevo y te comportarás? Harry lo pensó un momento antes de asentir. Muy bien, entonces es un pensadero. Es un dispositivo que se puede usar para ver recuerdos desde una perspectiva en tercera persona. Malditas cosas útiles para ordenar la mente. Podría haber usado uno en mi época, pero en ese entonces el ministerio era un poco quisquilloso con dejar las cosas fuera de la vista. El retrato le dirigió a Harry una mirada severa y agregó. Sería el colmo de la mala educación examinar los recuerdos de alguien sin su permiso. Harry sonrió al retrato. ¿Solías darles muchas ideas a tus estudiantes, no? Preguntó, provocando más risas de los otros retratos y un provocador que gritaba sí, eso fue lo que hizo. Dijiste que te comportarías. Gritó Fortescue consternado. Y lo haré. Solo estaba haciendo una observación. Eso rivalizaba con el discurso anual de no te acerques al bosque en su capacidad de dar a un estudiante ideas para hacer travesuras. Fortescue estaba empezando a balbucear de vergüenza mientras sus colegas seguían burlándose de él. Harry decidió que meterse en una pelea con un retrato no sería productivo y decidió tirarle un hueso. Cerró el armario con cuidado antes de volverse para mirar de nuevo al hablador retrato. Inclinó la cabeza hacia Fortescue y dijo. De cualquier manera, gracias por la lección. Fue muy interesante. El retrato asintió, pareciendo algo apaciguado, aunque las burlas no habían disminuido ni un poco. Harry supuso que ser un retrato era lo más entretenido que podía haber. Lo único que parecía poner orden en los retratos era una bruja con túnicas antiguas que se topó con un retrato cerca de la puerta y gritó. Albus y sus invitados han vuelto a entrar en el castillo. A Harry le sorprendió lo rápido que todos se calmaron y fingieron estar dormidos. Varios minutos después, la puerta de la oficina se abrió y el director, el ministro y los aurores regresaron a la oficina. Dawlish le dijo a Harry que su historia había sido corroborada por la evidencia forense y que era libre de irse. Harry les dio las gracias y les deseó un día agradable y salió de la oficina. Mientras se dirigía a la sala de los menesteres, sintió la satisfacción de haber hecho un buen trabajo al aprender oficialmente sobre el pensadero, extrañamente entremezclada con el pesar de no haber podido salvar la vida de un hombre completamente desagradable. Tendría que contarles a las chicas lo que había aprendido hoy. Fin del capítulo.